6 de la mañana, 41 minutos. La noticia política al momento en Latinoamérica tiene que ver con las elecciones presidenciales en Chile que giraron de la izquierda a la derecha con la elección de José Antonio Kast como nuevo presidente que se va a posesionar el 11 de marzo del 2026. Incluso venció en segunda vuelta presidencial a la exministra de Trabajo de Gabriel Boric, Janet Jara. Nuestra enviada especial Adriana Cuestas está muy atenta a lo que sucedió en estas elecciones. Adriana, buenos días. Nicolás, buenos días. Acá son las 8 de la mañana con 42 minutos. Yo los saludo desde las inmediaciones del Palacio de la Moneda. Pues Chile, como usted menciona, ya amanece con nuevo presidente. Es el ultraconservador José Antonio Kast, quien se impuso en las urnas con el 58% de los votos. Estamos hablando de que esto es casi 20 puntos por encima de la representante de izquierda, Janet Jara, que obtuvo el 41% del respaldo. En su primer discurso como mandatario electo, que de hecho ofició alrededor de las 10 de la noche, hora de Chile, prometió varios cambios para el país, pero reconoció que no será tarea fácil. Escuchemos. Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga. En Chile tiene que quedar claro que cuando se cumplen las normas, los chilenos cumplen las normas, el Estado también tiene que cumplir. No solamente los ciudadanos tienen que cumplir. Y una de las primeras llamadas que recibió José Antonio Kast como mandatario electo fue precisamente la del mandatario saliente, Gabriel Boric. Esto es, de hecho, tradición acá en Chile. En esa llamada, Gabriel Boric le dijo que la presidencia es un cargo de alta responsabilidad que debe asumirse con cariño, humildad y con mucho trabajo. Por su lado, lo que le dijo en esa conversación, que de hecho fue telefónica, Kast, fue precisamente que esperaba una transición ordenada y respetuosa. Escuchemos. El llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Recuerdo también cuando me fue a saludar aquel día hace 4 años, y hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro. Y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era ser presidente, o sea, era colaborar para que recuperáramos. Entre tanto, la candidata del partido, justamente el Partido Comunista, Janet Jara, también se comunicó telefónicamente con el mandatario electo y reconoció la derrota. También dijo que va a ser parte de esa oposición e hizo un llamado a defender la democracia. En primer lugar, les quiero decir a todas y a todos que hoy día la democracia habló fuerte y claro. Hace pocos minutos me comuniqué con el presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro país. Dijimos con mucha claridad que aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzadas por las chilenas y los chilenos, el aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las 40 horas, el copago cero, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y para decidir. Todo eso debe cuidarse. En el comando de José Antonio Kast estaban congregadas cientos de personas a la espera no solamente de esos resultados oficiales, sino también del primer discurso que, como lo mencionamos, se dio alrededor de las 10 de la noche, hora de Chile. Estuvimos conversando con varios chilenos y también migrantes y estas fueron las primeras impresiones tras los resultados. Que por fin Chile va a salir del hoyo del comunismo que estamos hoy día, con un gobierno que no hizo nada, un patán. Por fin tenemos a alguien
un político de verdad. Lo mejor que ha pasado en estos últimos 4 años. Por fin salimos del comunismo. Por fin salimos del comunismo, es lo mejor que ha pasado. Vengo desde el sur de Chile, de más de 2 horas de viaje para poder celebrar este triunfo. Somos personas que nosotros confiamos y creemos en Dios, como lo es también José Antonio Kast, pero también en la recreación, en poder ver de cómo Chile puede también salir adelante. Lo mejor es que vamos a poder salir a las calles tranquilos, vamos a poder tener buena educación, salud, y lo mejor es que vamos a vencer la delincuencia que hay en este país, es lo mejor. Ahí estaban parte de las reacciones. También se confirma que ahora el presidente electo José Antonio Kast se encuentra en este momento en un desayuno en la región de Paine y va a llegar aquí al Palacio de la Moneda alrededor de las 11:30 de la mañana, donde lo va a recibir el mandatario saliente Gabriel Boric. De hecho, será ese primer encuentro en persona tras los resultados, de lo que por supuesto vamos a seguir muy atentos. Adriana, y de inmediato la elección de Kast generó reacciones. Vamos a revisarlas. Carolina Bejarano, cuéntenos qué han dicho los mandatarios, incluido el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Daniela, televidentes, buenos días. Por supuesto, ha generado diferentes reacciones alrededor del mundo, pues Chile vira a la derecha, algo que precisamente ha llamado la atención de los mandatarios que siguen esta corriente, pero también los que no, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha dicho en su cuenta de Twitter, abro comillas, el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco son la muerte de un ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan a su Pinochet. Elegidos o no, son hijos de Hitler, y Hitler mata a los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir. También en otro trino hizo referencia que es como si en Colombia ganara Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, o Cabal. Pero también hay diferentes reacciones en diferentes países, como en España. Justamente el ministerio ha dicho, a través de un comunicado, ha felicitado a Kast, el gobierno español, felicita al líder de extrema derecha José Antonio Kast por su victoria en el balotaje de este domingo, y dice que esperan trabajar estrechamente juntos para el avance de ambos pueblos. Pero también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, curiosamente ha publicado a través de su cuenta de Twitter un trino en español y dice: felicitaciones a José Antonio Kast por su elección como presidente. Expreso el deseo de que nuestros dos países continúen trabajando juntos para afrontar los grandes desafíos globales y profundizar nuestras relaciones. También varias reacciones, como el presidente de Argentina, Javier Milei, también como el recién presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y también el secretario de Estado, Marco Rubio, han expresado su apoyo, felicitación a José Antonio Kast, y han reiterado que esperan trabajar de la mano. A las 7 de la mañana, 49 minutos, volvemos con una de las noticias internacionales del día. El regreso de la derecha a Chile con José Antonio Kast. Nos vamos de inmediato con nuestra enviada especial a Santiago, Adriana Cuestas. Adriana, cuéntenos qué está pasando, cómo se vive el triunfo de Kast estas primeras horas. Daniela, un día después de esas elecciones que en segunda vuelta presidencial le dieron el triunfo al ultraconservador José Antonio Kast con el 58% del respaldo, pues el ambiente que se vive es el siguiente. Ya tanto los chilenos como los extranjeros están reanudando sus respectivas actividades. En el transcurso de la mañana hemos podido conversar con algunos de ellos, y las reacciones que tienen en relación con este triunfo son diversas. Pero veamos también precisamente cómo fue que se desarrolló la jornada anterior, las primeras reacciones tras el triunfo y el regreso de la derecha a Chile. Así recibieron cientos de personas el triunfo de José Antonio Kast en las urnas. Por varias horas le estuvieron esperando en la sede de su partido. Con el 58% de respaldo y una ventaja de casi 20 puntos frente a su adversaria de izquierda, Janet Jara, el republicano asumirá las riendas de un país polarizado pero con esperanza. Que por fin Chile va a salir del hoyo del comunismo que estamos hoy día, con un gobierno que no hizo nada, un patán. Por fin tenemos a alguien, un político de verdad. Lo mejor que ha pasado, lo mejor que ha pasado en estos últimos 4 años. Por fin salimos del comunismo. Lo mejor es que vamos a poder salir a las calles tranquilos, vamos a poder tener buena educación, salud,
y lo mejor es que vamos a vencer la delincuencia que hay en este país, es lo mejor. Poco antes de las 10 de la noche, hora local, Kast dio su primer discurso como mandatario electo. Agradeció a quienes apoyaron su candidatura, pero también a sus opositores. Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga. En Chile tiene que quedar claro que cuando se cumplen las normas, los chilenos cumplen las normas, el Estado también tiene que cumplir. No solamente los ciudadanos tienen que cumplir, también el Estado tiene que cumplir. Y este era el ambiente previo a su salida, festivo. Incluso había partidarios en los árboles y muros. Por su parte, Jara reconoció la derrota, pero también hizo un llamado a defender la democracia. Quiero pedirles que conviertan esta noche en un desafío. Que el trabajo, la justicia social, la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos sigan siendo principios donde avancemos como país y no retrocedamos. Así las cosas, Kast recibirá la banda presidencial el 11 de marzo de manos de Gabriel Boric, quien fuera su rival en los comicios de 2021, cuando perdió por amplio margen. Hoy día le presento... El ultraconservador José Antonio Kast tuvo precisamente en la jornada anterior ese tercer intento por llegar al Palacio de la Moneda y en ese discurso ya como mandatario electo que ofició alrededor de las 10 de la noche aseguró que desde hoy empezarían los cambios, pero reconoció que no sería una tarea sencilla. Pero veamos quién es José Antonio Kast y cuál es su trayectoria. Orden, seguridad y confianza en el Estado son las promesas de José Antonio Kast. Bajo la propuesta de establecer un gobierno de emergencia, el abogado de 59 años centró gran parte de su foco en controlar la migración en el país, por lo que realizó polémicos pronunciamientos, como invitar a indocumentados a abandonar Chile. Nosotros le decimos hoy día, tome sus cosas y váyase, y elija dónde va a partir. Llévese su celular, llévese su computador, si tiene un auto, véndalo, si tiene enseres en su casa, véndalo y tome sus recursos y parta. Si parte antes de que nosotros lo detengamos, usted se puede llevar todo. El aumento de la migración es una de las mayores preocupaciones para el electorado chileno. Se estima que allí viven casi 2 millones de extranjeros, un 8% del total de la población. Y Kast decidió hablarle a esas personas que relacionan los procesos migratorios con el crimen. Prometió detener y expulsar a unos 340.000 migrantes indocumentados, así como la construcción de un muro en la frontera con Bolivia. Aunque se trata de uno de los países más seguros de todo el continente, la seguridad es una de las grandes preocupaciones de los chilenos. Un 63% de la población dijo que buscan mejoras en este tema, por lo que Kast prometió mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico. En las campañas del 2017 y del 2021, Kast propuso prohibir el aborto y eliminar el Ministerio de la Mujer. Pero en esta ocasión, prefirió alejarse de estos temas que le dejaron múltiples cuestionamientos en el pasado. Pero lo que no dejó atrás fue su polémica propuesta de revisar las sentencias de prisión a algunos agentes condenados por crímenes durante una de las épocas más oscuras de la historia chilena, la dictadura de Augusto Pinochet. Lo que le señalo, hay cientos de personas presas, algunos están bien presos. Hay otros que pueden estar en una situación como la que le señalo. Un joven de 18 años cumpliendo el servicio y que estaba en la guardia y pasan 10 personas, salen 10 personas. ¿Qué posibilidad tenía él de saber lo que estaba ocurriendo? Ninguna. Pero para ello es un delincuente que hay que condenar y tiene que morir en la cárcel. Candidato. Ahí creo que le falta algo de humanidad a la candidata. En cuanto a la economía, Kast tiene un ambicioso plan de recorte fiscal de $6.000 millones en tan solo 18 meses. Una promesa que desde ya es cuestionada por expertos. Desde hoy empieza la cuenta regresiva de 90 días para la transición de poder y será alrededor de las 11:30 de la mañana cuando el actual mandatario Gabriel Boric vaya a recibir precisamente al presidente electo aquí.
el Palacio de la Moneda, que es el que ustedes están viendo precisamente a mi izquierda, y es una de las primeras reuniones de la que, por supuesto, crece cada día más la expectativa. Pues Adriana, nuestra enviada especial, muchas gracias. Justamente está con nosotros nuestra analista internacional, María Teresa Aya, a quien le damos los muy buenos días para entender entonces los resultados de esta elección. Profesora, y empecemos hablando un poco sobre este giro a la derecha que tiene nuevamente Chile. ¿Se puede evaluar o se puede analizar esto como un voto castigo contra la administración Boric y la izquierda? Nicolás, Daniela, muy buenos días, buenos días. Efectivamente, hemos visto que en Chile, en los últimos años, desde el 2006, con la primera elección de Bachelet, ha habido un péndulo muy interesante, Nicolás, que contábamos ahora, entre izquierda y derecha. Y aquí nuevamente cambió la política chilena y giró a la derecha. ¿Por qué ese giro que fue esta vez contundente? Una victoria de casi 20 puntos, porque los dos candidatos, hay que decirlo, identificaron muy bien los temas que preocupaban a los chilenos, la economía, la seguridad y la migración. Pero mientras Janet Jara se dedicó al tema económico, tuvo unas propuestas muy interesantes sobre la economía, muy claras sobre qué hacer y cómo mantener el tema social dentro de la economía, Kast se dedicó al tema de seguridad y migración. Y ese es el tema que estaba en el corazón de los chilenos, la seguridad que va de la mano con la migración. Para muchos de ellos la pérdida de seguridad personal tiene que ver con la llegada de los migrantes y Kast supo aprovechar eso en ese momento. Ahora, dicho todo eso, aquí también podemos hablar de un castigo a la izquierda. Como veíamos en las declaraciones anteriores, la gente está muy descontenta con el presidente Boric y no se siente identificada con él. Entonces, no solo hubo un voto que se identificó con las cuestiones de las que hablaba Kast, sino también un voto de castigo a la izquierda y de castigo a lo que hizo el presidente Boric. Ahora, María Teresa, eso en Chile, pero vamos entonces a entender un poco el panorama en la región, en Latinoamérica, con ese giro a la derecha, ¿cómo queda ese tablero político en la región? La región, Daniela, también parece que está viendo un gran péndulo en este momento y vemos un cono sur que giró a la derecha con Milei, también en Paraguay, ahora con Chile, también lo vemos bastante a la derecha. Vienen elecciones el año entrante en Perú y ahí se espera nuevamente que la derecha, unas elecciones que van a ser muy peleadas, pero se cree que el centro derecha puede llegar al poder y hemos visto en Ecuador el giro, en Panamá el giro, y habrá que ver qué pasa en mayo en Colombia, pero estamos viendo un péndulo en la región, Nicolás. Sí, no, y es que estamos viendo que el mapa está 50-50 y si uno lo pone por colores, el cono sur está azul y el norte está rojo. ¿Esto qué implicaciones puede tener eventualmente para temas geopolíticos como es la transición del régimen en Venezuela, la fuerza de la administración Trump o la incidencia que está teniendo en América Latina y el proceso electoral en varios países? Si hablamos de Venezuela, vemos que el presidente Maduro se está quedando cada vez más solo en un régimen ilegítimo. Aquí hay que hacer el salvaguarda que el presidente Boric criticó y no reconoció nunca las elecciones del 2024, dijo que era un régimen ilegítimo. Entonces, si bien hay un péndulo hacia la derecha, el tema yo creo que de Maduro casi que es en un 100% visto como ilegítimo en la región, pero los temas de Nicaragua, Cuba, cómo funciona ese, entre comillas, progresismo, parecería estarse quedando cada vez más disminuido y solo en América Latina. Y con ese contexto, entonces, María Teresa, ¿qué perfil o qué tipo de presidente se espera que sea Kast para la región, ante la región? Kast es un presidente de extrema derecha que, él dicho por él, admira a Trump, a Milei, a la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni. Todos son personajes de esa extrema derecha, pero y a Milei también, en su propia ideología los admira, pero en su manera de ser es una persona muy distinta. Digamos que no es tan histriónico como pueden ser algunos de estos personajes, es mucho más pragmático. Y ese pragmatismo en su derecha lo vamos a ver reflejado sobre todo en la economía. Lo que él quiere es un Chile que vuelva a crecer en lo económico. Después del estallido social del 19 y el COVID-19, realmente Chile ha crecido, pero no como debería. Entonces vamos a ver un neoliberalismo, una apertura económica, vamos a ver unas libertades políticas muy aventajadas en este Chile. Y lo que sí preocupa, Daniela, es que en las campañas anteriores él habló mucho de valores, el tema de valores en la familia, el aborto, ese tipo de temas que no los mencionó en esta campaña. Esta vez no.
A diferencia de sus dos anteriores candidaturas. Yo creo que se dio cuenta que eso le podía restar votos, Sí. pero el hecho de que no le haya restado votos y que no los haya mencionado no quiere decir que deje de preocupar a los chilenos y al mundo lo que va a pasar en ese tema. Pues María Teresa, nuestra analista, como siempre es un gusto y de hecho nos gusta más que esté aquí cerquita en el que nos sofá. acompañe más. Gracias por ayudarnos a entender lo que pasa en el mundo. En esta oportunidad, pues ese giro a la derecha en Chile. Muchas gracias. Buen día. ¿Cuánto fue que usted vivió en Chile, profesora? ¿Cuánto tiempo? Seguidos 5 años, pero con familia ya muchos viajes. Bueno, conoce muy bien lo que pasa allí. Una voz autorizada.